Bueno, muchas gracias. Primero quiero... Dígame. Ahora me oyes. Ok. Primero quiero decirles que estoy muy agradecida a Eddie, al doctor Justiniani, a todos. Esa presentación igual muy amable. Y también estoy muy agradecida porque está hoy aquí mi mamá. Y yo le tengo que dar las gracias a mi mamá porque ella insistió en que nosotros habláramos el español. De que estudiáramos no solo durante la primaria, pero también lo que fue la secundaria, la universidad, y gracias a ella yo he podido tener una gran carrera, y sin ese esfuerzo y ese ímpetu que ella tuvo de decir que era importante el ser bilingüe y trilingüe, porque también hablo un poquito de francés, ya se me ha olvidado un poco, pero sin ella yo no podría estar aquí parada frente a ustedes. Así que ella está aquí hoy. A veces se acuerda y a veces no, pero le quiero mandar un besito. I love you. Cuando hablábamos de un tema para poder hablar hoy, a mí me parecía muy importante volver atrás porque, como sabemos todos, la historia se repite. La historia se repite, está muchas veces en olas que van y vienen, pero voy a mostrarles a todos ustedes por qué el periodismo hispano ha tenido un poder importante en Estados Unidos y por qué existe, porque en realidad nace con un fin, pero termina siendo necesario para otro fin. Entonces, voy a ir a cosas muy tontas, pero importantísimas. Y muy importantes porque los latinos tenemos que saber, y digo latinos, hispanos, yo sé que siempre está el argumento de cuál es la palabra correcta. Es verdad, todos somos de habla hispana, pero ante los no hispanos nos tratan de categorizar, porque la palabra latina la inventaron ellos, y voy a utilizar las dos formas, porque me he dado cuenta de que depende de la audiencia, utilizan diferentes formas de describirnos a todos nosotros. Aunque en el caso mío, yo sí soy Cuban American, y nací en Los Ángeles porque en esa época mis padres, les voy a dar un breve dato, se conocieron en el año 58, antes de que llegara la Revolución Cubana. Mi madre estudiaba en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y ahí conoció a mi padre. Y mi padre era el gringo que mejor bailaba cha-cha-cha y además de eso era una persona que era muy justa. Y mi madre siempre, en ese sentido lo puedo decir porque por eso tiene muchos gatos. Ella ha recogido gatos y personas toda la vida. Y mi madre fue una persona muy justa con respecto a lo que son las personas, la discriminación. Ella siempre ha sido una persona que ha tratado de ser justa socialmente y ha hecho que nosotros también tuviéramos ese mismo sentido con todos los que nos rodean. Voy a ir atrás porque, como les dije, la historia se repite. En el 1535 llega la primera imprenta a las Américas vía México desde España. ¿Por qué es importante? Recuerden, y quizás ustedes no lo sepan, pero yo les puedo recordar, que cuando yo estudiaba en la escuela de niña, la historia americana la presentaban de la siguiente manera. Llegó Cristóbal Colón y descubrió las Américas. No pasó nada hasta que llegaron los Pilgrims. Y ya sabemos que eso no es verdad. Entonces, es importante que casi 100 años antes de que apareciera una de las colonias inglesas en Norteamérica, ya estaba una impresa, ya se estaban imprimiendo boletines más que todo. En esa época eran boletines informativos que trataban de unificar a aquellas personas que estaban manejando lo que era una colonización hispana dentro de Estados Unidos y que estaban unidos por razones culturales, intereses de la corona, religiosas y por supuesto agrícolas porque era la forma de subsistir en aquella época. Interesantemente, y este dato no lo sabía, yo hice un research para presentarles algo diferente, no hablar de CNN porque no quiero hablar ni que me pregunten de fake news, aunque después voy a tratar el tema un minuto. Lo más interesante de esto es que el primer periódico en realidad nace en New Orleans, porque Nueva Orleans, si recuerdan, en esa época era de España, no era francesa, y el periódico se llamaba Mississippi, tal cual como ustedes lo ven deletreado ahí, que no es como se escribe hoy en día en inglés. Es más bien el sonido de la palabra que era indígena. Y ese territorio había un problema, que los españoles estaban muy preocupados de la incursión napoleónica
en las Américas. Y recuerden que llegó Carlota y Maximiliano a México, etcétera, y tenían mucho miedo de que esto iba a propagarse a todas las colonias y iba a crear un problema. Inclusive muchas personas no saben que el gobernador en algún momento de Cuba era el gobernador de Cuba y Nueva Orleans. Comienza el acoso a la cultura latina y el idioma en español cuando los Estados Unidos toma los territorios del suroeste. Esto es muy importante. Es muy importante porque ellos tenían un concepto que inclusive, les voy a demostrar, ha seguido por mucho tiempo. Y era la idea de que los españoles, los indígenas, los mestizos, los católicos, todos eran inferiores y que podrían corrompir de cierta manera el proceso de dominar las tierras y la cultura naciente que ellos querían establecer en Estados Unidos. Inclusive muchas personas no saben que nosotros en Estados Unidos hablamos inglés por un voto. Cuando el momento de la Constitución norteamericana, habían más personas de habla alemana que de habla inglesa en Estados Unidos. Y el Congreso tuvo que votar cuál iba a ser el idioma oficial de este país. Por un voto gana el inglés. Estaríamos todos hablando Sprechen Sie Deutsch. El plan político de esa época era de acorralar y eliminar a los que consideraban la amenaza de una sangre inferior. Y esa es una forma en que ellos lo describían. Además, quitarles sus tierras, natural, poder político y económico, porque ¿cómo vas a manejar unas tierras si no tienes todos esos poderes? ¿Cómo lo vas a hacer si las personas ellos mismos no los puedes hacer pensar que ellos no tienen la capacidad? Vamos a ir creando un problema de generaciones. Y en realidad, en ese momento empieza el periodismo de denuncia y protesta. Es cuando las personas que hablaban español, que eran de raíces hispanas, empezaban a decir, espérense, nos están robando las tierras, lo están haciendo a propósito, tenemos que denunciar contra esto. Y es cuando en 1855, el periódico, me encanta el nombre, El Clamor Público, un nombre genial, ese periódico denunciaba el robo de las tierras a los mexicanos que llevaban cientos de años establecidos en lo que ahora es California, el estado de California, y que aquellos que estaban llegando por buscar el oro, buscar las tierras y buscar fortuna, les estaban quitando lo que realmente era de ellos. De nuevo, llegamos hasta finales del siglo XIX y como yo les pongo ahí, yo lo llamo resistencia. Las raíces del periodismo hispano en Estados Unidos se construyen sobre la base de proteger a la comunidad de la injusticia política, económica, cultural y racial étnica. ¿Por qué es importante? Porque hay que analizar cuál ha sido la experiencia de aquellos que llevan cientos de años siendo de raíces latinas en este país y por qué quizás reaccionan de la forma que reaccionan. Nosotros tenemos otra realidad. Al ser cubanoamericanos, nuestra experiencia, o argentino que hay detrás, nuestra experiencia es mucho más inmediata. No tenemos esa historia larga en este país. Sin embargo, les voy a mostrar cómo también esto llegaba a Cuba. Viene poco. Entonces, ¿qué pasó? Había un problema de cómo mantener esta imagen de que los latinos eran problemáticos, porque había que fomentar el que íbamos a controlarlos. Entonces, piénsenlo bien, las imágenes que nos daba Hollywood, las imágenes que nos han dado los libros, en las películas western eran los bandidos, los borrachos, los violadores. Does anybody think of a rapist? Let me think back. Lone Ranger, ¿quién era el que lo ayudaba? Se llamaba Tonto. El indígena era Tonto. Era el nombre que le habían puesto. La prensa hispana se veía obligada a contrapesar esto con información de ayuda a la comunidad y activismo político. Y en 1911, el periódico La Crónica de Laredo, Texas, hizo la primera campaña en contra de los estereotipos. Miren hacia dónde vamos, o sea, ya más de 100 años tuvieron que hacer una campaña porque existían estos estereotipos de que, bueno, soy mexicano, entonces tengo que caer dentro de esta imagen negativa que están propagando hacia mí. Sin embargo, miren, durante la Guerra de Independencia cubana, la prensa anglo, el ejemplo es nuestro amigo William Randolph Hearst, y yo trabajé para la empresa Hearst cuando manejaba Cosmopolitan Televisión,
Él mostraba al americano como el gran liberador, que iba a proteger a los débiles cubanos y promovía de alguna forma la doctrina Monroe. Que se vayan los españoles, nosotros somos los que vamos a estar aquí. Y con eso, por suerte, los líderes cubanos en su momento dijeron no y lograron conseguir una independencia que no tuvo la suerte Puerto Rico, la tuvo Cuba. Y lo más importante sobre esto es que lo único que ayudaba a contrapesar este concepto de que los cubanos débiles necesitaban la ayuda de los gringos era que Félix Varela estaba escribiendo en Filadelfia en un periódico que él había creado que se llamaba El Habanero, y en 1824, o sea, mucho antes de lo que fue la Guerra de Independencia, y luego en O Patria de José Martí en Nueva York también. O sea que los periodistas cubanos que vivían en el exilio de aquel entonces estaban protestando de que no cayera Cuba en manos de los bondadosos grandes americanos que nos iban a proteger. Entonces, en el siglo XX, durante la Gran Depresión de los años 30, se deportaron a miles de mexicanos, aunque muchos eran nacidos en territorios americanos. Nace la famosa frase, "We didn't cross the border, it crossed us", porque muchos de ellos no eran inmigrantes, habían estado en este país sus familias por más de 100 años, 200 años, 300 años. Sin embargo, en el 1938 el periódico La Prensa de San Antonio reportaba que ya había, gracias a Dios, 451 periódicos en español en Estados Unidos. Eso es un número bastante impresionante. O sea, pensar solamente que todo el suroeste y el y el oeste de Estados Unidos realmente era española. Y las personas que vivían ahí eran de raíces españolas, mexicanas, indígenas, y que hablaban español y manejaban y seguían con la cultura hispana. En los años 50 empezó el fatídico, la operación Wetback, que también fue otra vez una deportación masiva. Cada vez que ha pasado cuando necesitan empleos. Estemos claros, en la Gran Depresión, pensar que habían mexicanos que podrían hacer el trabajo, había que sacarlos. En los años 50, en el año 51, tiene que pensar atrás. Estaban regresando los soldados de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban trabajo y los iban a sacar para buscar el empleo para el blanco. Y en los años 50, y yo sé que también en Miami se discute mucho el tema de si eres latino, ¿por qué no decir que somos blancos? También es verdad, el cubano tiene mucho de blanco, pero yo le pido a todo el mundo que se haga la pruebita de DNA para que vean que hay de Noráfrica y hay de todas partes. Inclusive mi esposo tiene hasta de hindú en su sangre y japonés, y no lo sabía hasta que se hizo la prueba y es cubano, de familia española. Así que los españoles estuvieron en las Filipinas y en todas partes del mundo y se mezclaron con todo. En los años 50 el gobierno norteamericano, ya les dije el Wetback. Entonces, ¿qué pasó? En Nueva York, los medios anglos se referían de forma despectiva a la llegada de los puertorriqueños, que precisamente ese gran paternalismo que existió en Puerto Rico con los americanos, mira lo que les llevó, a que tuvieran que irse de su isla y llegar a Nueva York porque había crisis en Puerto Rico. ¿Y qué les pasó? Pues ellos también pasaron mucho trabajo y de ahí nace la famosa película West Side Story, donde demuestra cómo era el trato hacia los puertorriqueños que eran americanos, y hoy todavía nuestros congresistas no saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Se les olvida que somos parte de los Estados Unidos. Entonces, la segregación de los mexicanos en el suroeste era igual que la de los negros del sur, con letreros en sitios públicos. Y esto me consta porque yo tengo muchos amigos de Texas que me cuentan cómo sus padres no podían ir a las piscinas públicas, no podían sentarse en el cine en la tanda que era para los blancos, tenían que ir a la tanda de los mexicanos. Cómo no podían entrar en los baños y el letrero decía "No Mexicans". Y esto pasó en este país y no hace tanto. Pero más importante es que aquí en Miami recientemente hicimos un proyecto donde estuvo el doctor Eduardo Padrón y habló que cuando él llegó de Cuba, como niño Pedro Pan, el letrero decía "No Cubans, no Jews, no pets". También existía en Miami contra los cubanos. Hollywood también fomentaba los estereotipos. Rita Hayworth no podía decir que ella era latina. Carmen Miranda era el estereotipo de la seductora bananera. Y Desi Arnaz, y esto es una historia increíble, a Desi Arnaz fue rechazado en todos los estudios de Hollywood porque decían que no podía estar en televisión una pareja de raza mixta.
porque Desi Arnaz, que era cubano, no era considerado blanco en este país. Y por eso él tuvo que montar el estudio Desilu Studios. Y por suerte a la humanidad y a la televisión él lo hizo porque era un genio y creó lo que hoy en día es el formato sitcom de las 3 cámaras en un estudio. Fue un pionero de la televisión norteamericana, pero vuelvo y repito, tuvieron que enfrentarse a mucha discriminación. El movimiento de los derechos civiles de los años 60, en la etapa del rechazo al concepto de un país monocultural y monolingüe, es en esa época que comienza a incrementar y crecer la influencia hispana en la televisión, en la radio, en la prensa escrita. KWEX, que es el canal oficial original, primer canal de lo que fue SIN, hoy en día Univisión, nace en San Antonio, Texas, que en ese momento era la ciudad más latina de Estados Unidos. Es cuando empiezan a crecer los medios, las radios en español, etcétera. Y en los años 70 en Miami es cuando viene el boom cubano. Es cuando WLTV, Canal 23, nace. Es cuando la radio llega a comenzar a ganarle en arbitrón a las radios en inglés. Es cuando este grupo importante, influyente de comunicadores logra ayudar a que los políticos cubanoamericanos logren posiciones importantísimas en la política norteamericana. Pero no les voy a hacer olvidar nunca, porque se nos olvidan las cosas. Y se las voy a recalcar para que cuando empiece a hablar la gente estupideces, ustedes les digan que no. Aquí había una campaña de antibilingüismo. Si ustedes no se acuerdan, cuando yo me mudé a Miami de niña con mi madre, decían que no se podía hablar español. No querían que se hablara español en Miami. Además de eso, ustedes todos habrán visto el famoso letrero de los carros que decía la pancarta, "Will the last American leaving Miami please bring the flag?" O sea, les molestaba muchísimo nuestra cultura y hemos tenido que enfrentarlos. Y el periodismo cubano-americano también nace como denuncia, como resistencia y como protección a la comunidad cubano-americana. No podríamos decir otra cosa porque estaríamos mintiendo. Nuestro periodismo siempre ha sido para protegernos, para unirnos todos, inclusive esta organización. Esta organización se crea junto con otras como el Cuban American National Foundation, etcétera, para poder unir personas de raíces latinas y protegerlas ante un sistema y un país que no ha sido tan feliz con nuestra llegada y con nuestro idioma y nuestra cultura. En Hollywood había mejorado un poquito las imágenes y ya Chico on Demand existía, o sea, el tipo que estaba recogiendo los carros todos que nadie quería, y Chips, Eric Estrada era la primera estrella crossover, porque había un policía mexicano en la ciudad más mexicana en ese momento, que era Los Ángeles. El poder político y el poder económico crean la necesidad de respetar a las comunidades latinas. ¿Cuándo es que nos empiezan a respetar? Cuando nosotros tenemos poder. Tenemos el poder de manejar la política, tenemos el poder de manejar los medios, la prensa, y así es cuando el Miami Herald y otras grandes instituciones de nuestra cultura empiezan a crear y ayudar a crear gobernadores, congresistas, la influencia política que conlleva igual a la influencia económica. Y además habían otras cosas importantes con la cultura latina. Yo me recuerdo el momento en que empezaron a llegar los políticos importantes. Cada presidente viene a Miami y viene a decir lo que queremos oír. Pero vienen a tomarse el cafecito por Versalles, se ponen la guayabera y tienen sus amistades para poder recaudar fondos, porque necesitan nuestro dinero y nuestra influencia. En 1980 ocurre algo increíble. El censo de los Estados Unidos refleja un crecimiento enorme que no esperaba nadie. Los americanos se sorprendieron. De pronto se encuentran que en ese momento habían casi 15 millones de hispanos en Estados Unidos. Y ya se habían dado cuenta que habían más niñitos latinos, más nombres latinos, ya no te decían tanto Díaz y sabían que era Díaz. A mí nunca se me olvida cuando decían Martínez en vez de Martínez. Y cuando yo de niña vivía en Atlanta con mi abuelita, hablando en español, como nos veían que no éramos el estereotipo, mi abuelita era una cubana
de familia originalmente catalana y judía, rubia de ojos azules. Y la miraban y me miraban y nos decían, "What language are you speaking?" Y cuando yo les decía español, decían, "You don't look Spanish." Y yo decía, ¿y qué es lucir Spanish? Porque le tuve que explicar a todos ellos de que había personas, inclusive orientales, o sea, de asiáticos que también eran cubanos y que se podía ser de todas las razas, inclusive raza mezcla y ser latino. Igual que se consolidaba el poder cubano-americano, empezaba también a consolidarse el poder mexicano. Y eso es muy importante, porque son la mayoría de este país, en términos de latinos. Y era importante que ellos también empezaran a tomar posesión de su realidad y defender más todavía su realidad. Además, empezaban a llegar de otros países, argentinos, colombianos, nicaragüenses. Empezaban a ver que ya no era tan fácil decir todo el mundo es mexicano, aunque todavía, cuando yo viví ahora recientemente en Atlanta, una de las niñas de un colegio elite, high school elite de Atlanta, le preguntó a mi hija que en qué parte de México quedaba Cuba. Y mi hija tuvo que mirarla y decirle, ¿tú has mirado alguna vez un mapa? Era evidente que no. Y, sin embargo, en los años 70 todavía existían los estereotipos y siempre han sido estereotipos manejados para poder poner en duda nuestro valor. Los drogueros, Scarface, Miami. Los gangueros, los mexicanos. El enanito de Fantasy Island. O sea, estamos bien para la rumba y para hacer algo malo. Pero no estabas viendo todavía un líder, un padre de familia, una persona seria en el papel de un latino. Y esto es algo increíble. En el año 82, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos saca un reporte, y esto es verídico, lo pueden buscar, para aquellos que no me creen. Sacó un reporte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el año 82, ya yo me había graduado de high school, que decía que los hispanos y los negros tenían notas más bajas en los exámenes estatales, como el SAT, que es el examen para entrar en universidad, porque había diferencias genéticas y culturales en comparación a los blancos y porque ellos tenían estos niveles más bajos y ellos tenían este problema de diferencias, ellos tenían las notas más bajas y no podían sacar las mismas notas ni los mismos, no tenían los mismos estándares que los niños que eran de raza blanca. Esto es muy preocupante, porque esta es la filosofía nazi. La filosofía nazi es que hay una diferencia. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente, si mañana tienes un accidente automovilístico y te van a poner un órgano, no preguntas de quién es el órgano, porque funciona, no importa de qué raza. Y si necesitas sangre, tampoco preguntas de quién me viene la sangre, porque igual te funciona la sangre, porque no importa. O sea, que es un problema totalmente de racismo. Increíblemente, en ese mismo año, fatídicamente para ellos los pobres, un grupo de estudiantes mexicoamericanos del barrio más pobre de Los Ángeles sacó un examen estatal en cálculo y en matemática que habían estado estudiando durante mucho tiempo con un profesor boliviano que se llamaba Jaime Escalante. Había preparado a sus estudiantes de tal forma que cuando hicieron el examen, arrasaron. Fueron los números más altos. ¿Y qué pasó? Pues el Estado dijo que era imposible, que ellos tienen que haber hecho una trampa, que era imposible que estos niños del barrio más pobre, mexicanos, podrían sacar esas notas porque el Departamento de Defensa decía que ellos no lo podían hacer. Ellos eran genéticamente predispuestos a hacer menos. ¿Qué pasó? Mandaron a que los chicos hicieran el examen de nuevo arrasaron sin trampa ninguna, y eso se convirtió en una película que les recomiendo, si no la vieron, se llama Stand and Deliver, que la protagonizó Edward James Olmos y donde él demuestra el racismo que existía todavía en los años 80 en este país. En los años 80 explotaban las cadenas Univisión, Telemundo y la influencia latina, y les digo, por suerte, a esta explosión yo he tenido una gran carrera. Yo pude estar al pie y al frente de muchos de estas oportunidades. Y empieza la cultura latina a tener una influencia mayor en la cultura popular. Nunca a nadie se le olvida cuando Ricky Martin empezó a vivir la vida loca,
cuando Gloria Estefan hizo el famoso crossover con Conga, cuando nació el concepto de J-Lo y la película La Bamba. En 1986 yo producía el noticiero del Canal 23. Yo era la productora de las 6 de la tarde con Leticia Callaba y Guillermo Benítez. Interesantemente, ese año fue la primera vez que mi noticiero le ganó a todos los noticieros en inglés de esta ciudad. ¿Pero qué pasó? El Canal 10, el Canal 6, el Canal 4 se quejaron con Arbitron y dijeron que era imposible, de nuevo, que un canal en español le ganara a todos ellos. Pues hicieron el reconteo y fue cierto, le habíamos ganado, y no solo eso, nunca más un noticiero en inglés ha ganado en Miami, siempre ha sido uno en español. Cuando yo creé el programa TV Mujer para la cadena, que en ese momento ya se convertía en Univisión, era la primera vez que se hacía un programa en vivo desde Los Ángeles, Miami, San Antonio, Texas y Nueva York. Y era la primera vez que ya la cadena Univisión nacía como cadena. Entonces, fue muy interesante porque cuando yo llegaba con mi equipo, con el chef Pepín y con Lucy Pereda y con Gabriel Traversari, que era nicaragüense, y llegábamos a las ciudades como San Antonio o Houston o Dallas o Los Ángeles, nos entregaban las llaves de la ciudad, porque era la primera vez que una gran cadena les prestaba atención como parte de la cadena. Hasta entonces, ellos cada uno estaban relegados al concepto del canal local. Eran canales locales. No había habido nunca esa representación realmente nacional para lo que era el concepto de los hispanos que vivían en Estados Unidos. Y bueno, ese crecimiento que daba la posición importante que teníamos, pues yo tengo mucho cariño con Omar Marchán, que fue uno de los grandes del Canal 23, me enseñó a todo lo que era la parte de marketing, porque no había nadie que entendiera mejor el crear una frasecita como dice que dijo Sábado Gigante y otras cosas así. Pero una de las que él creó y que fue tan importante para esta comunidad fue la de vota para que te respeten. ¿No se acuerdan que era la mano que hacía ¡paf! Vota para que te respeten. Y esa con la voz de Cuco Arias. Eso era muy importante porque era el momento en que todavía había gente que no se habían convertido en ciudadanos, no solo en Miami, pero también en las otras ciudades, aquellos que habían llegado más recientemente, y era la campaña para que la gente entendiera que si no votan, no tienen poder y no pueden exigirle a los políticos que hagan algo por nosotros. Todavía, y esto es muy triste, todavía hay una abstención en el tema de la votación hispana en Estados Unidos que es mucho menor que la de los grupos anglos y los negros. Y tenemos un problema muy serio. Si los hispanos no salen a votar, aunque esté lloviendo y tronando, los hispanos no pueden pedirle a un político que no los critique, que no digan que son violadores, y no puede quejarse de lo que pase en un país. Los números demuestran el poder. En 1990 habían 22.4 millones, o sea, había incrementado casi 10 millones. En 2000 habían 36.3 millones. En el 2010, 50.5, y se espera para el 2020 que haya unos 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos, casi el 20% de este país. Es natural, vivimos en el hemisferio americano. En Europa, las migraciones vienen desde África, y por eso tienen el tema de que el nombre más común de niños recién nacidos en Francia e Inglaterra en los últimos 10 años, todos los años, es Mohamed, el nombre más común para el niño recién nacido. Nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Nos vamos a quejar de que el niño se llama José? No creo. La motivación y la movilización política llegó a que, gracias a Dios, se eligieran los primeros alcaldes mexicoamericanos de Los Ángeles, que es Antonio Villarraigosa, que por cierto vino a Miami a pedir dinero, los ayudamos y por eso él logró también además la ayuda de otros grupos fuera de Los Ángeles. Entendíamos que el poder es cuando uno se une, no cuando uno está dividido. Y por cierto, piensen bien a quién más le conviene que los hispanos se dividan, piénsenlo. Henry Cisneros fue el primer alcalde latino de San Antonio y luego secretario de Vivienda para Bill Clinton. Lauro Cavazos fue nombrado el secretario de Educación bajo George Bush padre, y como es hay miles de ejemplos. Habría que entender que el periodismo latino hasta
recientemente sigue siendo un periodismo de defensa de la comunidad y de resistencia. La posición geográfica de Miami, por supuesto, nos ha ayudado a que tenemos aquí los medios internacionales, además de los medios hispanos normales. El Diario de las Américas, el Nuevo Herald, son periódicos que ya tienen un gran grupo de lectores fuera de Miami. El crecimiento de la Internet y de las redes también ha ayudado a difundir información desde Miami para todas las Américas. Y a partir de 2000 ya hay canales más enfocados en temas locales también. De pronto llegaron los hiperlocales, el canal de América TV, Mega TV, el cual yo manejé por mucho tiempo, y Estrella TV en Los Ángeles, que es muy mexicano. Y ese boom también de canales internacionales, que de ahí nace CNN para América Latina. En CNN, como líderes de información en español pan-regional, la crisis venezolana, por ejemplo, pone a mi propio canal a cubrir un caos que causó que el gobierno de Maduro nos sacara del aire. Nos sacó del país y donde gracias a la tecnología podemos transmitir todavía por YouTube, como ustedes, e informar a los venezolanos de allá y de acá de la situación tan terrible que vive el país. Y mirando hacia la próxima campaña presidencial de Estados Unidos, bueno, pues ahora se postula Julián Castro, es el latino postulado en este momento. Estuvo antes, ya saben, que Marco Rubio y Ted Cruz, de nuevo, de San Antonio, y él tiene una anécdota muy graciosa, porque él dice que él no habla tan bien el español, porque cuando era niño no querían que hablara español, y ahora dicen que por qué no habla español. Así que se encuentra en esa disyuntiva de cómo las generaciones van evolucionando. Nadie puede negar que hoy en día existe un clima actual político bastante exacerbado con respecto al sentimiento negativo hacia los latinos. Estemos de acuerdo o no con el muro, estemos de acuerdo o no con la forma en que se está tratando a los inmigrantes. Yo no quiero hablar de la política, simplemente de lo que es la forma en que se habla de los latinos en los medios. Miremos los medios, ¿qué dicen? Bueno, sabemos que hoy en día ha incrementado la violencia en contra de los latinos más del 20%. A mí nunca se me olvida este año pasado ver a una mujer que le pegaba a un anciano de 90 años en el suroeste, en Los Ángeles, y le entró a palos con un ladrillo. El pobre hombre casi muere. La señora le han dado 15 años de cárcel. Yo creo que no hay nadie que no sepa que el presidente Trump preguntó que por qué Telemundo tenía que ser en español. Y también sacó a Jorge Ramos cuando él le preguntaba algo que le incomodaba. Eso es una realidad. Eso no es fake news, es fact. Hay una diferencia. Podemos estar de acuerdo o no en la forma en que Jorge se presentó en ese momento, podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho y los hechos no los podemos negar. Y eso demuestra una actitud y un concepto hacia las personas que hablamos español. ¿Por qué no podemos tener un canal en español? Yo me pregunto eso. La cultura y el idioma de nuevo son blancos de ataque casi a diario y persisten los estereotipos. Hoy en día la mamacita sexy colombiana, Sofía Vergara, o una cubanita, el vato mexicano, el tonto y vago indígena, los ruidosos y loquitos caribeños. Esos son los estereotipos que vemos en la televisión, en el cine. A pesar de todo, los hispanos y los medios hispanos intentan informar sobre las contribuciones de los hispanos del país y los éxitos de tantos latinos que han sido fundamentales y profundos para el éxito de esta gran nación norteamericana. Quizás ustedes no saben que un gran porcentaje de aquellos que están en el frente de la batalla de las Fuerzas Armadas de este país, muchos son latinos. Seguimos mostrando a través de nuestros medios que el tema del latino es parte clave del éxito de este país y estamos tratando de pelear para que se nos respete. Hoy en día tendríamos que decir, habla para que te respeten. Ya son 484 años desde que llegó la primera imprenta a las Américas desde España y estamos volviendo atrás. No hemos podido salir del tema de tener que defendernos como comunidades, defender nuestras raíces, nuestra cultura. Eso no significa que no queremos contribuir a los Estados Unidos, por supuesto, pero ¿por qué no poder contribuir con nuestra gran cultura, que no es menos,
ni es genéticamente inferior a nadie. Y creo que seguimos hoy en día los medios hispanos defendiendo a nuestros lectores, televidentes, radioescuchas, nuestras audiencias en Estados Unidos y en el caso de CNN defendiendo a nuestras teleaudiencias en todas partes de las Américas. De nuevo, creo que después de casi 500 años de la imprenta y de medios que hablen en nuestro idioma y que comuniquen nuestra cultura, me hubiese gustado poder dar otros datos recientes, porque creo que es triste que tengamos que tener estos mismos datos en el siglo XXI, que se parecen mucho a los datos que había en el siglo XIX. Así que les doy las gracias por escucharme y estoy aquí para recibir cualquier pregunta que tengan. Gracias. Dígame, Eri. Sí, que nada más que quería resaltar que hemos avanzado mucho por el solo hecho de haber tenido dos candidatos a la presidencia en las elecciones pasadas, que eran cubano-americanos, y que ahora en estos momentos tenemos un mexicano candidato a la presidencia. Y yo creo que eso va a decir que dentro de poco vamos a tener por lo menos una persona que sea vicepresidente de los Estados Unidos. Yo espero que antes de yo morir me vea un presidente de raíces hispanas. Para mí sería un gran orgullo verlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Thais. Explicar algo sobre el nuevo lanzamiento de CNN del programa Ser Humano contra la discriminación. Sí, nosotros creamos una campaña nueva que se llama el Proyecto Ser Humano. Pueden entrar en las redes de CNN en español.com y también en la pantalla, y es para hablar de todo tipo de discriminación, porque nos encontrábamos en esta disyuntiva de ver el trato hacia no solo el tema racial o étnico, pero también el tema de que nos hemos convertido un poco en que no queremos ver las cosas que nos molestan. Y es importante tener un conocimiento de lo que está pasando en el mundo. No solamente ver lo que dice, que me cuente lo que yo quiero oír. Y por eso nos parecía que la discriminación de todo tipo, del género, de mujeres, de tema de sexo, la preferencia sexual, el tema de la religión, nos parecía que en el siglo XXI el vivir en un mundo donde todavía hay estos prejuicios es un atraso, así que gracias por mencionarlo. Yo quería hacer una anécdota, ya que has hecho algunas anécdotas interesantes. Cuando tú hablabas me acuerdo que en los años 70 yo viajé, yo era profesor en New Hampshire, Nueva Inglaterra, y viajé en automóvil desde Nueva Inglaterra hasta Los Ángeles, cruzando todo este país en automóvil. Quería conocerlo y era muy joven. Y con las personas en Utah, paramos una vez en Utah, en un lugar, y la persona que nos arregló el automóvil, le estaba arreglando, yo hablaba con la persona que acompañaba en español. Y el señor en Utah que nos arreglaba, el mecánico allí, nos miraba muy raro. Y miraba y seguía arreglando y nos miraba. Y dice, yo sé, y dice en inglés entonces, excuse me, I know that people in New England speak very funny, but I don't understand a word of what you're saying. Entonces no entendía nada, no sabía que existían los hispanos en Estados Unidos. Entonces, hay otra cosa muy curiosa también que quería decirle, como ella ha dicho. Ustedes saben que Estados Unidos es el segundo país más importante en hispanos hablantes. Uh-huh. ¿Verdad? Ella mencionó ya eso, un dato, pero precisamente, y aparece en esa enciclopedia que te mencioné, es decir, es el segundo país donde hay más hablantes hispanos del mundo, Estados Unidos. Lo que sucede es que, mientras que y tuvimos en el año 73 que se inaugura la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que algunas personas dicen, ¿cómo? ¿Que hay una academia de la lengua española en Estados Unidos? Claro, tiene que haberla, si es el segundo país donde hay más hispanos del mundo, y está Nueva York, ¿verdad? Y entonces es curioso, porque eso
ya sucede, ¿verdad? Y por eso le decía que muchos de los datos, estos que son fabulosos, gracias, y hay otros datos que deben ver en la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, que es un show, yo sigo gordo, grandísimo, pero que se habla de todos los grandes empresarios hispanos de grandes compañías en Estados Unidos, que han fundado compañías, que son directores de esto y de lo otro, las editoriales, los médicos, los profesores, por años que ha habido en distintas universidades, ¿verdad? Ya hablando de nosotros, somos educadores cubanoamericanos que han sido pensados por todas las universidades norteamericanas. Así que muchas gracias, Cinta. No, gracias a ha sido ustedes. estupendo. Muchas gracias. Estupendo, y le damos más preguntas. ¿Alguien más? No, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Dígame. Yo quisiera todo el programa en papel. ¿Lo pudiera obtener? Sí, yo puedo imprimirles una versión para que lo tengan. Yo creo que son datos importantes porque se nos olvida recalcarle a la gente y entender también quizás por qué existe el miedo en algunas partes de Estados Unidos. Nosotros tenemos la suerte de que somos la mayoría cubanos exiliados, que venimos con una actitud que no es la misma de estar avasallado durante cientos y cientos de años. Es muy diferente y tendríamos que entender eso. Eso que acabas de decir detalla en particular de otro grupo. Claro, porque cuando vives con alguien que te está poniendo el pie, te dice que eres inferior, y desde niño estás en la escuela y te dicen que tú eres inferior, tu actitud va a ser diferente. Nosotros no hemos tenido esa actitud, gracias a Dios. Y los hemos ayudado a nosotros. También. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.